¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto seminario del curso de especialización de los aportes del psicoanálisis a la integración de la terapia psicodélica. Les doy la más cordial bienvenida a esta mirada, a esta propuesta de pensar psicoanalíticamente los estados y los procesos psicodélicos, ¿no? Desde sus orígenes estuvieron familiarizadas la clínica psicoanalítica, la psiquiatría, ¿no? Tuvo una edad de oro en la investigación con los psicodélicos. Los psicoanalistas, como vimos en la sesión pasada, fueron los primeros en trabajar con una mirada eh, clínica el uso de enteógenos, la recordada terapia psicolítica, ¿no? Tanto la terapia psicodélica como la terapia psicoanalítica ofrecen un espacio de transformación personal basada en el conocimiento y en la experiencia del terapeuta. Ambas tienen esta cualidad de interesarnos por la subjetividad de nuestros consultantes y ambos enfoques, la terapia psicoanalítica y la terapia psiquiátrica, fundamentalmente son experiencias relacionales. Por supuesto que giran en un marco ético, donde el elemento que prevalece es la confidencialidad, la privacidad, la ausencia de prejuicios y la amoralidad, no la inmoralidad. No vamos en contra de la moral, sino en un espacio totalmente abierto a lo que se nos venga. Desde ahí el cultivo de la postura receptiva, de apertura hacia las nuevas experiencias. Eh, Hay distinciones, por supuesto, el psicoanálisis ofrece un recorrido un poco más lento, eh, con énfasis predominante en la comprensión y la restauración del trauma y de las huellas que este dejó, tanto en las memorias implícitas que vamos a ver hoy, tanto en cuanto a el modo en cómo me relaciono con mis parejas, con mis amigos, conmigo mismo, con Dios, con la vida. Eh, y en ese sentido, esta mirada, este lente sobre estos estados alternos de conciencia que vamos a ver en dos sesiones más, que vemos en la clínica cuando observamos la asociación libre de nuestros pacientes, o cuando nos cuentan los sueños, ¿no? O cuando se abre la transferencia positiva o negativa con el terapeuta, los momentos de disociación, los distintos estados del self que también vamos a ver más adelante. Eh, eh, Trabajamos de alguna manera con estados distintos de conciencia en la clínica psicoanalítica. Si bien es cierto, hay momentos donde se viven experiencias sensibles, luminosas, ocurren por lo general de una manera más sutil en la clínica psicoanalítica, pero a menudo los psicoanalistas no ponen el foco ahí. Es muy raro encontrar literatura relacionada con experiencias de ámbito trascendente en la clínica. Las experiencias de la terapia psicodélica por lo general se le ponen el foco a este modo de experimentar la subjetividad y ofrecen una entrada a veces más rápida, a veces más dramática y se centran inicialmente en un estado o en estados no ordinarios de conciencia, eh, a diferencia de la terapia psicoanalítica, que es un poco más lenta. Eh, si bien es cierto, en los libros que encontramos de cobertura psicodélica se habla de la transferencia, pero no se enfatiza en un modo especial, como lo ve el psicoanálisis, en torno a la investigación de cómo la dinámica relacional de alguna manera está describiendo, está escenificando y potencialmente transformando eh, los modelos relacionales implícitos o los principios organizadores de la experiencia que vamos a ver en un ratito. Entonces, el uso terapéutico que hoy encontramos en los psicodélicos se enfoca también, al igual que el psicoanálisis, en la curación, la transformación personal, ¿no? Aunque los terapeutas psicodélicos no lo sepan, de alguna manera Freud lo diría, ¿no? Reconocería que se pasa por el proceso de recordar, repetir y elaborar. Eso es básicamente el trabajo de integración en general que encontramos hoy. Eh,
La terapia más enfocada a los estados superiores de conciencia le pone un foco de comprensión al aspecto transpersonal de la vida psíquica, eh, y se centra básicamente en cómo eso se integra en un proceso habitual, el proceso vital de la persona, pero poco se teoriza en torno a el cotidiano y a los modelos implícitos que por lo general una persona se mueve el 95% de su día. Por tanto, yo sugiero, ya que vi que este curso lo están tomando no solo terapeutas psicodélicos, sino también psicoanalistas, que los psicoanalistas son las personas, a mi entender, los profesionales más calificados, diría yo, o ideales para convertirse en acompañantes de terapia psicodélica y, por supuesto, para el trabajo de la integración. Eh, los psicoanalistas están bastante formados y familiarizados en los terrenos que se abren en experiencias psicodélicas, podrían perfectamente navegarlos hábilmente y con mucha destreza. Un psicoanalista formado, terapiado, supervisado, ha cultivado la capacidad de conectar, de empatizar, de curiosidad, de silencio, ¿no? Eh, a través de su propia formación, de su propia práctica, de su propio análisis personal. Y bueno, los psicoanalistas disponen, ofrecen un espacio de reflexión profundo sobre la interioridad y sobre la relevancia de estas dimensiones más sensibles en la vida cotidiana. Por tanto, a medida que los psicoanalistas se sigan educando sobre psicodélicos, este potencial podría realizarse de manera más sólida. Por tanto, me gusta esta idea que se estén formando psicoanalistas en un trabajo con psicodélicos y me refiero también a que también puedan vivir las experiencias desde adentro, no solo con cursos, con lecturas, sino que también puedan beneficiarse de esta capacitación para comprender, ¿no? Y saber navegar, ¿no? En el territorio las experiencias transpersonales y a medida que se vayan haciendo legales, como en muchos otros lugares del mundo, el uso médico, terapeuta, para los analistas también puedan optar e incorporarlos en su relación analítica o puedan ser escogidos por pacientes para integrar eh, las vivencias que han tenido dentro o fuera del vínculo con ustedes. Entonces, vamos a ver hoy una cuestión súper interesante que es notable en torno a las sesiones con dosis bajitas, ¿no? Con las microdosis. Eh, Hay pacientes que han trabajado con microdosis, por lo general reportan que perciben aspectos sutiles de su experiencia que normalmente no podrían ver o no pueden, no habían podido conectar. Eh, Pacientes que reportan que empezaron a tomar conciencia de que algo les faltaba en su interior o podían darse cuenta de la sensación de la presencia de una ausencia. Eh, y fue en este contexto que quisimos incorporar un aporte del psicoanálisis contemporáneo, que es justamente el concepto de los principios organizadores de la experiencia. Eh, ya sabemos que Winnicott habló sobre la regresión, es decir, no pensaba como otros analistas que regresionar era per se patológico, es decir, que un adulto, parte de este adulto, volvieran a actuar como en etapas tempranas, como si fueran por primera vez, ¿no? Justamente el crisol para una relación creativa, apasionada, decía Winnicott, era justamente revivir eh, las partes que están ligadas al desarrollo temprano, que no habían tenido la posibilidad de editar las cosas necesarias para el desarrollo psíquico. Y justamente en un proceso terapéutico, Winnicott le da la bienvenida a esta regresión con la posibilidad de restaurar, ¿no? Lo que no alcanzó, lo que faltó. Y enfatizó, por supuesto, en poder alternar
distintos estados de conciencia y modos de percepción como algo esencial para la salud y el crecimiento psíquico. Nosotros aquí en Chile tuvimos un grande, Ignacio Mate Blanco, que fue un, bueno, era chileno italiano, no tan conocido, que hablaba ya de estos estados de conciencia y él centró sus ideas, ofreció un modo cartográfico, por decirlo así, de los estados de conciencia, eh, preponderantemente desde un enfoque de diferencia y desdiferenciación, un enfoque de igualdad y de desidentificación. Y él hablaba básicamente que los estados más diferenciados son los de la conciencia discursiva, es decir, la conciencia ordinaria, habitual, de la memoria declarativa, y lo distinguía de otros estados menos diferenciados, y él decía que nuestras partes más diferenciadas tienen que ver con el proceso de pensar, planificar, organizar nuestra vida, navegar en la vida, y otras partes de nosotros operaban en un nivel menos diferenciado. Y por lo general, esas partes menos diferenciadas o más difíciles de diferenciar eran a nivel emocional y se reflejaban en nuestro estado de ánimo o en ciertas formas, por decirlo de algún modo, enquistadas, almacenadas, incrustadas en la afectividad y en la corporalidad. Ese nivel más bajo entre uno mismo y lo otro, él le llamaba nivel desdiferenciado. Esta desdiferenciación más profunda, es decir, el estado más regresivo, indiferenciado que hablaba Mate Blanco, eh, él llegó a mencionar incluso el estado de conciencia unitiva, donde prácticamente uno no se distingue como sujeto aparte, es decir, no hay diferenciación entre sujeto y objeto. Y según Mate Blanco, siempre tenemos acceso a ese potencial llamado más sensible de la conciencia. Y justamente la salud psíquica estaría marcada por la conciencia de esto y la capacidad de navegar entre estos distintos estados, ¿no? El aporte de Mate Blanco es súper, súper importante y lo menciono también porque es un referente grande en el psicoanálisis. Ofreció una comprensión teórica súper importante en torno a una dimensión más profunda, ¿no? Él llegaba, hacia que hasta ahí, llegaba al inconsciente personal y después hay una sensación sentida de conexión con el inconsciente colectivo que podríamos conectarlo con la idea de Jung, ¿no? De todos los seres, eh, prácticamente una capa transpersonal de la conciencia que a menudo es una comprensión, una vivencia que se tiene en el trabajo con psicodélicos. También ofrece una manera de empezar a pensar la curación o el nexo que podría haber con lo transgeneracional de la experiencia psicodélica. Por tanto, ¿a qué quiero ir? Que ningún estado de conciencia es intrínsecamente mejor que otro. El objetivo del psicoanálisis es ayudar a la persona y aprender a regular y a navegar bien por los distintos estados de conciencia de una manera más prudente, más hábil, ¿no? Eh, por tanto, el reexaminar la idea de regresionar, que una persona regresione, eh, y relacionarlo con los estados distintos de conciencia o extraordinarios de conciencia desde una posición del psicoanálisis relacional, nos puede permitir a un terapeuta psicodélico o a un analista entender la importancia, por ejemplo, de la regulación mutua de los estados de conciencia, que es una cuestión clave, ¿no? La corregulación psicobiológica hoy se entiende como una de las bases fundamentales de cualquier proceso terapéutico. Es decir, la capacidad y la tarea que debería tener un terapeuta es facilitar el cambio a un estado más adecuado, más integrado, y básicamente se hace con la capacidad de regulación interna que tenga el terapeuta y pueda transmitir interpersonalmente al moverse en estos distintos estados de conciencia. Hoy se habla mucho del trauma, hoy se habla mucho de la conciencia modificada y por supuesto llevó a los psicoanalistas a interesarse en la terapia psicodélica. Vamos a partir con esta frase de Stanislav Grof, una idea tomada de un libro de él, de Psicología del Futuro. Dice: aunque los pacientes hayan tenido experiencias trascendentes o trascendentales profundas en los primeros momentos de la sesión, pueden tener efectos secundarios negativos si durante el proceso de retorno
se quedan atascados en algún material psicodinámico no resuelto. A la inversa, una sesión difícil con estados paranoides y experiencias infernales puede ser extremadamente terapéutica si se resuelve bien. Me imagino que las personas que han tenido alguna experiencia tan personal habrán entendido con, más sensiblemente esa idea de Groff. La experiencia psiquedélica está marcada por estados no ordinarios de conciencia, eh, y por lo general estos estados tienen muchas cualidades en común con los que dicen algunos pensadores analíticos, en el sentido que se desdibujan los límites entre el yo y lo otro, o el otro, entre el pasado y el futuro, el interior y el exterior. Y a menudo estos estados unitivos son los que llevan a una percepción de conexión o de extensión con otras formas de vida, otras formas distintas de pensar, de percibir, y también conducen a menudo a una experiencia vívida de naturaleza eh, inconsciente, transgeneracional, a veces transpersonal, y por supuesto con una ligadura muy significativa en relación al sufrimiento, ¿no? O a distintos estados que podrían implicar una sensación sentida del contacto de memorias, por ejemplo, transgeneracionales, ¿no? Sea, los estados regresivos que facilitan los psicodélicos no son precisamente o puramente hacia la infancia, hacia modos de relacionarnos a la infancia, sino que también pueden sobrepasar con creces lo estudiado por el psicoanálisis. De ahí la nutrición mutua entre el psicoanálisis y la terapia psicodélica es clave. No solo los terapeutas psicodélicos van a aprender del psicoanálisis, sino que los psicoanalistas aprenderían bastante del trabajo con psicodélicos. Eh, el mismo Groff habla mucho de los estados regresivos. Muchas personas en estados psicodélicos reportan vivencias intrauterinas de nacimiento o de renacimiento o de su vida como bebé. Eh, si ustedes recuerdan a Wilfred Bion, uno de los grandes psicoanalistas de todos los tiempos, él se centró en el proceso analítico en torno al proceso de pensar y de conocer. K era el lenguaje que él hacía alusión a este proceso de pensar y conocer, y él decía, él le llamaba con este código, ¿no? Con esta letra, la letra K, que era la meta de la psicoterapia, era transformar la K, el sistema K o el modo K. En definitiva, es transformar el modo de pensar y de conocer, es decir, un cambio en la forma en cómo el paciente piensa, siente y percibe. Más adelante, incluso, Wilfred Bion utilizó la letra O, ¿no? Una O mayúscula, entre comillas, para hacer alusión como un código neutro, ¿no? Sin investidura religiosa, a la verdad última o incognoscible, ¿no? Diciéndolo en términos más occidentales, para referirse a Dios, ¿no? Y él decía que esta verdad última, incognoscible, que aborda, por supuesto, digamos, la parte mística, es de lo que se ocupa finalmente y hondamente y fundamentalmente el psicoanálisis, ¿no? Esa unión en algún momento con el absoluto. De hecho, Bayon hablaba del énfasis en las transformaciones que yo tengo sobre O. Y él vio como un cambio en relación a cómo yo perciba el o lo trascendente, o lo último, eh, va a generar transformaciones también en el propio sentido del ser en el mundo. Es decir, las transformaciones en O pueden ser tremendamente turbulentas, ¿no? Pueden generar ansiedad, pueden generar una crisis psicoespiritual, como diría Groff, eh, puesto que se ve amenazada las anclas de seguridad o identidad de las narrativas normales. Es decir, mi modo habitual de pensar puede cambiar abruptamente con una experiencia distinta que yo tenga con lo trascendente, que Bayon le llamaba O. Entonces, Wilfred Bion habló de una intensa explosión emocional catastrófica que
pueden vivir personas que se encuentran directamente con lo sagrado, con lo luminoso o con O, y puede provocar un cambio radical en el sentido de cómo veo, cómo entiendo la realidad. Y por tanto, las transformaciones de O son una experiencia eh, categóricamente distinta a cualquier otro tipo de transformación, ¿no? Que puede generar cambios abruptos, repentinos, completos, no solo en cómo percibo la vida, sino un cambio profundo en el sentido de identidad y del ser. Las experiencias psicodélicas por lo general nos ofrecen un acceso sensible y profundo a estados preverbales no simbolizados, es decir, que no están en la memoria declarativa, vivencias que están codificadas en mi cerebro derecho, en las memorias implícitas, donde están los modos primarios de apego, por ejemplo, de la teoría de apego, los modelos operativos internos, es decir, cómo yo me aproximo a alguien, qué expectativas tengo de alguien, ¿no? Apego seguro, apego ansioso, desorganizado. Y una de las cuestiones más interesantes que nos dice el psicoanálisis relacional y los estudiosos del trabajo clínico es justamente eh, el acceso a las memorias implícitas. Eso que a veces alguien que toma microdosis o está en un proceso de psicoterapia con microdosis dice, accedí a algo que no me di cuenta, pero que siempre estuvo allí. Es decir, en términos psicodinámicos, la experiencia con microdosis o con macrodosis va a tener un enorme potencial para ayudar a que estos estados implícitos, no simbolizados, entren en el reino de la simbolización. Es decir, en el discurso. Dis es corte, con el curso de la vida. Poner en el discurso es separa transitoriamente la vida para yo poner en palabras, en narrativa, e inscribir la historia, mi historia. Winnicott dijo alguna vez, ¿por qué el paciente sigue preocupado de esto si pertenece al pasado? ¿No? Se preguntó él. Y la respuesta debe ser que la experiencia original, primitiva, de dificultad o traumática o agónica, no pudo ser simbolizada y no va a poder ser digerida a menos que el yo pueda reunir esos elementos, tomarlos, apropiarse de ellos y ponerle un discurso, una narrativa, inscribirlos en el tiempo presente y de alguna manera poder ejercer un control, ¿no? Sobre esa información que va a aparecer como actos, como habíamos la sesión pasada, ¿no? Entonces, si no se pudo en momentos primarios por la asistencia de la madre, la función Riverí, ¿no? La función Riverí, dice Bayon que es cuando el niño tiene algunas inquietudes emocionales, algunas inquietudes eh, de índole físico, ¿no? Cuando un niño está ahí quejándose, un bebé de 1 año, 2 años, y la mamá al capta, lee, entiende lo que le está ocurriendo y le ayuda, ¿no? Y presta su mente, presta su cuerpo como un auxiliar que le ayuda a digerir esas experiencias beta que no están codificadas, no están elaboradas, y a través de la función alfa ella devuelve, ¿no? Espejea, refleja, para que el niño pueda digerir esa experiencia. Yo ocupaba una foto de un pájaro grande, ¿no? Cuando picotea un gusano grande y lo descuartiza para introducirlo en el pico del pollito pequeñito. Eso lo quería la madre, ¿no? Para ayudar a elaborar. Si un niño está de costadito y se está prestando una costilla con un juguete, eh, la madre viene, lee y no le da la mamadera, ¿no? Porque observa bien lo que le está ocurriendo y le ayuda a lo que necesita en ese momento el niño. Cuando eso no ocurrió, bueno, va a tener que ser en una segunda oportunidad el terapeuta quien ayude a metabolizar, a hacer la función Riverí o esta función auxiliar de soporte, que en otras palabras, el paciente si no lo tuvo en la infancia va a seguir buscándolo hasta que en algún momento lo experimente, ¿no? Esta búsqueda eh, va a estar ahí, a la espera.
Por ejemplo, alguien me escribió que qué pasaba en torno a estas memorias y el concepto del mal viaje, ¿no? Alguien puede comenzar sintiéndose mal en un proceso o puede relatar que estuvo muy mal o lo puede llamar por teléfono y decir, ahí que me tomé un LSD, un hongo, y al principio estoy pasando un momento muy ansioso de vértigo, que es cosa habitual en el despegue, y puede sentirse profundamente solo o aterrorizado o en peligro, ¿no? Por supuesto, esto no se da cuando, o se aborda de una manera distinta cuando el entorno es seguro. Y va a ser mucho mejor hacerlo en relación, por supuesto, porque ahí va a surgir la oportunidad de experimentar esta vivencia de incomodidad o una variedad de afectos preverbales de la memoria implícita con un contenedor seguro y confiable, ¿no? Y de este modo la persona va a poder eh, vivir una experiencia novedosa, ya no va a tener que defenderse y pelear contra cosas que no entiende, contra demonios, o anda a saber cómo se presentan simbólicamente esos afectos no digeridos, y va a tener un reflejo disponible, ¿no? De un cuidador, de un terapeuta. Y esto va a permitir, por supuesto, análogamente la reparación de viejas huellas de unión, ¿no? De fusión con la madre, ahora con el terapeuta. Donde el terapeuta es suficientemente bueno, eh, va a ayudar y contener de una manera adecuada cuando se intensifican estos procesos eh, regresivos. En el lenguaje analítico podríamos decir que el trabajo psicodélico facilita esta regresión, a veces a los puntos traumáticos, a las rupturas que hubieron en el desarrollo, así como a experiencias preverbales o de memorias implícitas que vamos a revisar ahora. Tenemos aquí una idea muy interesante que Matthew Nuhr, un psiquiatra y neurocientífico del Instituto Psiquiátrico de Neurociencia del King College, habla de la identidad narrativa. Y él habla que hay dos yo. Tenemos el yo mínimo y el yo narrativo. Él dice que el yo mínimo consta de percepciones sensoriales, interoceptivas y exteroceptivas momento a momento. Es como el radar de mi corporalidad, de mi sensopercepción, que está presente, ¿no? Está operando en mi parte más antigua, más animal, ¿no? Menos de palabra, menos de símbolos, pero que está sintiendo y chequeando la realidad y experimentando la realidad. Esto tiene relación con lo que Donald Stern habla de la experiencia no formulada o los elementos beta que les dije delante de Wilfred Bion. Dicho de otro modo, este yo mínimo que dice Newt se caracteriza por la transitorialidad, la inmediatez y la intensidad de la sensación en lugar de discriminaciones agudas respecto al tiempo y el espacio, las constricciones del lenguaje, la imaginación del pasado, del futuro, ¿sí? O la necesidad de extraer cierta información de la conciencia, es decir, a través de las propias defensas. Esto tiene que ver, los que quieran echarle una mirada y revisar algún paper o PDF por ahí, con el conocimiento relacional implícito que investiga el grupo de Boston o la memoria relacional implícita o la memoria no declarativa, dependiendo de los distintos grupos de investigadores, ¿no? Tienen esos distintos nombres. Échenle una miradita por ahí. Y el yo narrativo, por otro lado, tiene que ver con la noción personal y familiar de quienes somos, que está fundada y constituida por el contexto sociocultural, por los genes, por la recolección única de recuerdos, por experiencias, triunfos, traumas que recuerdo, sistemas de valores. Es decir, la historia que presenciamos desplegándose en la vida ante nosotros, vividas por nuestra particularidad, por nuestras características, por nuestras adaptaciones conscientes o inconscientes, por nuestra historia que recordamos, ¿no? Eh, y por supuesto, este yo narrativo se mantiene con una sensación ilusoria de que está transitando sobre el presente,
hacia el futuro, ¿no? Dejando cierto material fuera de la conciencia, privilegiando una información sobre otra. Este material que queda fuera de la conciencia es justamente el más importante que vamos a realizar hoy, que se moviliza a cada momento y por sobre todo en las terapias psiquedélicas, ya sea con macro o microdosis, eh, va a ser la manifestación de su intensidad. Como parte de su intento de generar unidad y cohesión interna, la identidad narrativa contiene, mantiene y excluye conflictos complejos o arquetipos, ciertos tipos de memoria, afectos y disociaciones. Esto tiene que ver entonces con la memoria declarativa y la memoria explícita. Esta empieza a grabar de los 4 en adelante, de los 5 años en adelante. La anterior graba desde antes de nacer. El yo mínimo es el que tiene los recuerdos históricos de cómo mi mente se organizó y construyó su subjetividad a través de la intersubjetividad en relación a mis cuidadores primarios. Esto es lo que las corrientes contemporáneas le llaman el self implícito, la dimensión no verbal de la corporalidad, o los conocimientos. Aquí también encontramos los conocimientos prereflexivos, lo que está experimentado, mas no simbolizado. Algún grupo de analistas le llama a esta parte el self implícito, puesto que no es consciente, no es verbal, pero determina el contacto afectivo con los demás y, por supuesto, con nosotros mismos. Este self implícito no tiene relación directa con el inconsciente dinámico del psicoanálisis clásico. Más bien tiene que ver con un sistema de almacenamiento y procesamiento de experiencias relacionales precognitivas, el modo de estar con otros, el modo de acercarme a otros, el modo de tener expectativas con otros. El yo implícito entonces tiene relación con lo no formulado. Dice Don Alerstein, el infante está con un otro que regula la experiencia del sí mismo del bebé. En este sentido, el otro es para el infante un otro regulador del sí mismo. Ese modo de estar con el otro que aprendí con mis figuras de apego va a ser el antepasado de mi conocimiento relacional implícito. Esta identidad narrativa que Matthew Newell, este psiquiatra, distinguió entre el yo mínimo y el yo narrativo, eh, son interesantes. ¿Por qué? Porque hay una habilidad en la psique para organizar y definir y separar lo conocido, lo desconocido, lo que es esencial y lo que no. Lo que necesito para crear un sentido funcional y cohesivo del yo y que está al servicio, básicamente, o una necesidad intrínseca para poder predecir, ¿no?, la vida, para poder moverme con información conforme a las necesidades y, por supuesto, para eso necesito rechazar otra información. O sea, yo para estar aquí necesito tener una disociación funcional de olvidarme de otras cosas o dejarlas al margen. Eh, Cuando este modo de dar sentido se vuelve particularmente inflexible o rígido, y su filtro y su destilación en el mundo eh, cristaliza un poco nuestra identidad narrativa, si se vuelve extremadamente rígida, eh, y van a predominar sentimientos de estar, por lo general, atascados en la propia historia, lo que pasa en la depresión, ¿no? Y nos va a impedir experimentar o entender o vivenciar o empatizar otras formas de experimentar el mundo. Este yo narrativo se refuerza ante las constantes relaciones con el mundo y va diciendo la base de la autoestima. Entonces puede estar bien integrado mi yo narrativo, puede adaptarse, puede ser coherente o puede estar disperso, mal integrado, pero
En el fondo, lo que subyace a nuestro yo narrativo es que tiene una calidad duradera y se experimenta como algo que realmente existe y que persiste en el tiempo, se siente como sólido. Entonces podríamos decir que el yo narrativo es el objeto que creamos para pensar que nosotros mismos somos así y a través de ese lente vamos a ver el mundo, ¿no? Y nuestras relaciones afectivas. Entonces, cuando uno experimenta con medicina psicodélica, este yo narrativo o esta memoria declarativa, ¿no?, que yo tengo en el discurso, narrativa yoica, puede verse perturbado y puede de repente fragilizarse, ¿no?, y sentirse investido o constelado o, en el mejor de los casos, sintonizado con percepciones corporales, emocionales, internas o externas, en el momento presente, cuando estoy bajo el efecto de un psicodélico. Y estos datos que previamente eran imperceptibles, ¿no?, estas señales interoceptivas, estos estados corporales, ¿no?, esto que me late en la rodilla, ¿no?, o esta sensación de mis hombros que me hablan de cierta memoria, ¿no?, rastros de memoria o información sensorial súper sutil de mi cuerpo o de mi entorno, ingresan a la conciencia de mi yo narrativo, eh, a veces abruptamente, ¿no? Y esto se hace sin mediación, ¿no?, sin tanto filtro defensivo, como que suaviza las defensas, ¿no?, del trabajo psicodélico. A mayor grado, a mayor dosificación, ¿no?, mayor nivel. Por eso yo siempre sugiero partir con poco. Entonces, esto es re interesante porque el mecanismo de codificación predictiva que tiene el yo narrativo, es decir, el que dice, pucha, yo esperaba que pasara esto, ¿no? Esto que le es familiar, eso que le es muy familiar al yo narrativo se va atenuando y estas cosas empiezan a aparecer de mi self implícito, de mis memorias, ¿no? Y no solo traumas, no solo situaciones inquietas, sino también recursos empiezan a aparecer y empiezan a aparecer de modo fresco, ¿no? Y vistas como si fuera por primera vez, pero que ya las conocíamos porque estaban ahí. Entonces hay una sensación paradojal eh, junto con esa extrañeza, ¿no? Esa vivencia novedosa de que se vio algo inmediato y sin filtro y conscientemente y esa preocupación por la narrativa, por ejemplo, de la identidad narrativa, del yo narrativo, esa preocupación que tiene por el futuro, por el pasado, por articular un yo delineado, disminuye. No sé si ustedes han visto a las personas que reportan el trabajo con psicodélicos, con MDMA o con hongos o con microdosis, que las personas reportan que todo se siente menos importante, como que las demandas de la lógica, en el mejor de los casos, si es bien llevado en un buen contexto, se suavizan y los límites entre lo mío y lo otro, entre yo y el mundo, se desvanece, ¿no? Y lo que algunas personas reportan la disolución del ego. Si el yo autobiográfico es un objeto de la experiencia narrativa, el yo mínimo es prereflexivo, es el resultado de todas las interacciones tempranas de la experiencia con mis cuidadores. Y ese yo está libre, tiene las memorias del niño, está libre de contextos adaptativos. Por eso en ese sentido es como amoral. Y por tanto, cuando se despliega, se despierta, ¿no?, y pasa al momento presente, uno lo vive paradojal, ¿no? Porque como que uno se autoriza, se da más permiso para la espontánea. ¿Qué es lo que dice la investigación neurofisiológica, las neurociencias, que han descubierto en torno al yo narrativo? El yo narrativo se mapea bastante bien en la red de modo predeterminado, que le hablamos la sesión pasada. Esos circuitos, esas áreas conectadas de la corteza prefrontal que se conectan con otras partes del cerebro, muestran una actividad ahí muy fuerte y sincrónica
cuando aparece la presencia de un psicodélico. Es decir, ¿se acuerdan cuando hablamos que la depresión queda ahí en esta red de modo predeterminado? Justamente esa actividad que se da en las introspecciones se ven atravesadas por el psicodélico, interrumpen el discurso circular. Dicho de otro modo, bajo la influencia de alguna medicina psicodélica de los serotoninérgicos que hemos hablado, la actividad de estos redes de modo predeterminado, de los DMN, se altera de manera predecible y reflejan este ablandamiento de la identidad narrativa que verbalizan los participantes que se someten al trabajo con psicodélicos. Hay un estudio en el Imperial College donde este autor, Nur, examinó esta asociación entre la actividad de los redes de modos predeterminados, estos puntos nodales del cerebro y los cambios fenomenológicos en la personalidad provocados por la psilocibina, eh, donde utilizó resonancias magnéticas simultáneas y los informes subjetivos. Este grupo encontró una correlación significativa entre la disminución de esta función principal de la red de modo predeterminado y la relajación subjetiva de la identidad narrativa. Y la identidad narrativa es donde está el discurso pegado, circular, ¿no? Me va a ir mal, yo no nací para estar en este mundo, yo me esperaba que pasara esto. Los participantes reportan en esta investigación que la experiencia eh, destacada y que marcó un punto distinto fue la sensación de vitalidad e inmediatez que generaba la espontaneidad del psicodélico. Y esto es lo que los psicoanalistas le llaman la experiencia cercana o los momentos de encuentro o el estado de conciencia diádicamente compartido o expandido de Tronic. Entonces, muchos de estos pacientes que reportan en la literatura transpersonal la disolución del ego, reportan esta sensación de expansión, de unidad, que justamente, que tiene esta cualidad mística, que justamente es el abrazo entre el yo narrativo y el yo mínimo, ¿no? Hay como un descanso del discurso y hay una emergencia del yo mínimo y ya no es tan mínimo en estos estados. Por tanto, uno siente la disolución del ego en el sentido que eh, es embargado por estas otras memorias preverbales, ¿no? Por decirlo así, del yo mínimo. Y a eso, clínicamente, la explicación que vimos recién, ¿no? Que se le llama en la literatura más transpersonal la disolución del ego, que en muchos casos está acompañada a veces por terror, por ansiedad fuerte, por miedo, y con una sensación paradojal, porque hay una sensación de extrañeza y de pérdida de control provocada por esta avalancha de nuevas sensaciones y asociaciones, ¿no? Que trae el yo mínimo. Por tanto, estos espacios van a claramente a reflejar una ruptura en el sentido cotidiano del yo narrativo. Yo soy mi cuerpo, yo soy mi mente, yo soy mi contexto, mi identidad. Todo eso se empieza a diluir transitoriamente y esos aspectos disociados que pueden estar en el yo mínimo pueden también dar rica información interesante para la clínica, ¿no? En torno a los distintos tipos de inconsciente que pueden desplegar información relevante. Por tanto, la aparición en el centro de atención de la conciencia del yo mínimo puede parecer extraña, pero paradojalmente familiar. Es una sensación paradójica liberadora, porque la gente, por ejemplo, en la sesión de ayahuasca dice, me morí, enfrenté la muerte, estuve en los infiernos, pero me siento más vivo que nunca, ¿no? O nunca me había sentido tan mal, tan desorganizado, pero también tan seguro en este ambiente contenido y cuidado por ustedes. Entonces, bueno, en la literatura se encuentran, ¿no? Estos procesos duros de la noche oscura del alma, que pueden incluso percibirse como un despertar espiritual, cuando alguien está viviendo ese proceso, ¿no? De una dosis intermedia y están aflorando esta información, eh,
se puede llamar una crisis psicoespiritual o una transfiguración, ¿no? En términos judeocristianos. Y este proceso de casi muerte, de terror o de renacimiento, es una narrativa reconocida, ¿no? En toda la literatura, de todas las culturas, de todas las tradiciones a lo largo de todos los tiempos, no es algo novedoso. Ahora, en la narrativa del trabajo psicodélico, cuando uno revisa los recuerdos sobre acciones pasadas de uno o de otro, puede llegar a ciertas clarificaciones en torno a los valores personales, la necesidad de reconciliar, de integrar estados dispares o partes mías que tenía adormecidas, ¿no? Eh, o cosas que había dejado de hacer, cosas que había olvidado y que me gustaban, etcétera. Entonces, es re interesante todo esto porque los terapeutas, ya sean terapeutas psicodélicos o analistas, en nuestros mejores momentos, siempre estamos dispuestos a una sintonía eh, con nuestros pacientes. Estamos como disponibles y somos expertos en mantener una postura de atención, de empatía y de curiosidad, aceptando, ¿no? Sin importar cuánto se muevan las aguas, pero estando ahí. Y este principio, si está bien integrado, de manera similar como lo hacen los terapeutas psicodélicos, tanto en el psicoanálisis y terapia psicodélica, van a propiciar o buscar un estado de seguridad profundo en la diada. Al igual que en el psicoanálisis, ¿no? El enfoque del tratamiento recomendado, por ejemplo, durante las crisis psicodélicas, no es la supresión emocional o el restablecimiento de las viejas defensas, ¿no? Sino que más bien lo que se requiere cuando ocurre esto en terapia psicodélica o en terapia psicoanalítica es la presencia encarnada, es decir, ser un testimonio viviente y sostenido de una experiencia compartida, intensa, es surfear juntos en la ola. Es decir, el terapeuta psicodélico o el psicoanalista son observadores pero participantes en el proceso y van a estar comprometidos en el proceso de curación y de creación de contenido con una disposición estable y continua. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más fuerte que se ponga la cuestión, tenemos que estar ahí. Aunque no entendamos lo que esté pasando, tenemos que estar ahí. Que reportan los pacientes que junto, cuando están viviendo esa eh, disminución, cuando están viviendo la disminución de la sensación del yo narrativo, tienen una sensación de apropiarse del sí mismo igual. Es interesante porque esta cuestión tiene que ver con este declive gradual, ¿no? Y la disolución del yo narrativo que va a conducir justamente a una reducción de la creencia que yo soy así y que yo soy el que decido, que yo soy el que hago o que yo soy el que mando, ¿no? O yo soy el que piensa así. En otras palabras, las personas más rígidas de pensamiento, subjetividad, van a quedar más sensibles o receptivos a la noción de que la experiencia que están viviendo en realidad tiene una fuente que es más profunda que la voluntad del yo. Es decir, esta fuente proviene desde algo que no soy yo. De ahí las hermenéuticas pueden surgir transpersonales, espirituales, religiosas, pero de algún lugar de la mente o para la mente le es familiar. Como decía Claudio Naranjo, esa sensación de sentirme llevado. Es decir, somos más receptivos en una experiencia así bien llevada. Estoy siempre partiendo de la base que todo esto está dentro de un marco, lo que hablamos, el set setting, de que estamos siendo llevados por una fuente que está fuera del yo. Y esa ubicación no yo, no nos vamos a meter hoy si proviene de arriba, de abajo, de Dios, de la planta, no sé. Es una variante muy importante. ¿Por qué? Porque esto puede conducir a la sensación de que la experiencia interna de lo que uno está viviendo se está dando, ¿no? O se me está mostrando a mí mismo. Los psiconautas le llaman el sanador interno para describir a ese otro, ¿no? A eso otro. Otros le llamarán la sabiduría de la planta, ¿no? La voz de la ayahuasca, por ejemplo. Que justamente el psicodélico nos permite bajar el yo
narrativo y nos permite percibir la sabiduría de la planta. Otros van a describir, por supuesto, la sabiduría de los ancestros, ¿no? La sabiduría espiritual, un antepasado que me dijo algo. Y todo eso estamos dispuestos a recibirlo y acogerlo, eh, sin sobredimensionarlo ni subestimarlo. Por supuesto, vamos a recogerlo. Entonces, todos estos recursos van a ser y van a ir preparando un camino de integración y experiencia transformadora muy potente, muy potente. Eh, por tanto, la preparación del terapeuta psicoanalítico y psicodélico es clave para poder meternos en la cura, incluso en situaciones fuertes, aterradoras, pero la alianza, que vamos a ver el último seminario, esta confianza mutua, que nos vamos a entregar el proceso y que vamos a salir bien, es clave. Ok, vamos en calidad del tiempo a seguir avanzando con la presentación. También, aparte de ver lo implícito, ahí ya hablé de la identidad narrativa, vamos a hablar de algunas categorías del inconsciente que hablan los autores George Atwood y Robert Stolorow. Ellos distinguen tres tipos de inconscientes distintos a los de Freud. Encontramos en su libro Los contextos del ser estos tres inconscientes distintos: el inconsciente prereflexivo, que sería la estructura básica del mundo de la experiencia y opera como una conformación de experiencias que actúan como principios organizadores de la conciencia, no son mecanismos de defensa propiamente tal y requieren de un esfuerzo en psicoterapia para concientizarlo. Este inconsciente prereflexivo se va a desplegar y tiene que ver con las memorias implícitas y con el yo mínimo que vimos recién. Estamos haciendo puente, ¿no? Con el psiquiatra que vimos atrás del Imperial College, con los psicoanalistas relacionales. Está el inconsciente dinámico, que tiene que ver con la consecutiva interafectividad con los cuidadores, y aquí operan los mecanismos de defensa que se remontan a los fracasos tempranos de integración de fallas en la función self-objeto. La fuente de conflictos son estados afectivos, son experimentados como amenazas a la organización preestablecida en lo personal y el mantenimiento de los vínculos imprescindibles para la supervivencia. También vamos a alcanzar a revisar estas memorias en el trabajo con psicodélicos. Y aquí también vamos a alcanzar, dependiendo el ojo, el mapa de ruta que tenga el terapeuta, a reconocer aspectos del inconsciente no validados, que son vivencias que no pudieron ser articuladas, elaboradas o simbolizadas porque no tuvieron respuesta por parte del entorno. Ausencia de responsividad empática por parte de los cuidadores. Stoller y Atwood daban el ejemplo de que el inconsciente no validado es como cuando construyen un edificio, lo dejan todo listo, pero un costado queda como un peladero y ahí están un par de sacos de cemento, una cerámica, un poco de material que no se ocupó, pero nadie se lo llevó, ni los maestros, ni lo pasó, ahí quedó. No se utilizó, no tuvo uso ni respuesta ni nada. Los principios organizadores de la experiencia, que es lo que nos vamos a fijar cuando trabajemos con pacientes, integrando las experiencias psicodélicas, son justamente lo prereflexivo y alude a lo que hacemos, pensamos y sentimos sin la intencionalidad reflexiva o atención focal mientras eso ocurre. Léase por ahí el artículo del momento presente de Donald Stern, ¿no? La entrevista del desayuno, que él le preguntaba a sus pacientes: ¿qué es lo que hiciste hoy en la mañana? Tomé desayuno. ¿Qué pan comiste? No sé, una marraqueta, una yuya, no sé, algo de mantequilla, queso, no sé qué le puse. La gente no sabe, dice él, lo hace todo automático. Se lava los dientes de una manera y no de otra, con una suavidad específica y no de otra. Abre los cajones para sacar la ropa de una manera y no de otra. Anda como en un automático, es decir, se está actuando con un patrón, un modelo prereflexivo, el 90% de la vida.
y lo prereflexivo es por general semiconsciente mientras transcurre y posteriormente se desliza al inconsciente, después se olvida. Uno no se da cuenta, lo que hace es por olvido. La organización habitual de la subjetividad de una persona descansa en ciertos principios que organizan la experiencia subjetiva e intersubjetiva de ciertos modos y no de otros. Miren qué interesante. La organización habitual de la subjetividad, es decir, cómo yo me organizo a mí mismo, descansa en ciertos principios que organizan la experiencia, que tienen que ver el cómo estoy conmigo y el cómo me relaciono con los otros, que de cierta forma y no de otra. Estos principios organizadores del inconsciente, prereflexivo y secuencias afectivas son patrones que se desarrollan como destilaciones de la experiencia vivida, ¿no? Son aprendizajes inconscientes implícitos que ya operan en automático y operan como un molde fijo, como un formato automático, es decir, cuando esto ocurre, sucede aquello y reacciono así. Formas de ser y estar que están fijadas en el inconsciente pre-reflexivo. Y esto es lo que teníamos en el temario, ¿no? Esto le da origen a lo que Stolorow y Atwood le llaman los principios organizadores de la experiencia y van a reflejar, por supuesto, cómo se espera que la vida proceda en base a cómo ha sido en el pasado. Son modos de estructuración de experiencias personales y son formas de ser aprendidas a través de la experiencia interactiva continua con los cuidadores en la primera infancia. Más detalles, este libro muy recomendado de 1992, Contextos del Ser, de los grandes Robert Stolorow y George Atwood, las bases intersubjetivas de la vida psíquica. Dicen ellos acá que, en definitiva, los principios organizadores de la experiencia son cristalizados en la interacción evolutiva entre el mundo subjetivo del niño y de sus cuidadores. Sea lo que sea que una persona no es capaz de sentir o saber, cae fuera de los horizontes de su mundo experiencial, sin requerir un contenedor. La rigidez asociada con los diversos tipos psicopatológicos puede comprenderse como una especie de congelamiento de los horizontes experienciales de un modo que otras perspectivas quedan indisponibles. Es decir, mis principios organizadores se van a rigidizar mi subjetividad, mis relaciones y mi modo de ver, ¿no? Y muchas psicopatologías se puede comprender como un congelamiento de los horizontes experienciales que una persona tiene en torno a sus modos y en torno a las perspectivas que dispone o no. O podríamos decir que una persona siempre está organizando sus experiencias emocionales y relacionales con tal de excluir lo que sienta inaceptable, intolerable o demasiado peligroso en contextos intersubjetivos particulares. ¿Qué es lo que excluye una persona? Justamente todo lo que le haya devenido en sus orígenes de traumático o intolerable. Para Stolorow y Atwood, el trauma en el desarrollo se origina en un contexto formativo intersubjetivo temprano, cuyo aspecto central es una falta de sintonía afectiva, es decir, una rotura en el sistema de cuidado de regulación mutua entre el niño y el cuidador. Esto va a llevar a la pérdida de la capacidad del niño para regular sus afectos y en consecuencia un estado insoportable, aplastante, desintegrado y desorganizado. Estos afectos dolorosos se vuelven traumáticos cuando el entorno no ofrece la capacidad de respuesta empática que el niño necesita para contener, modular y aliviar esos impactos. Una experiencia clínica de Robert Stolorow. Fase 1. El cuidador responde con repulsión y frustración a las necesidades del niño, generando una reacción emocional dolorosa para el pequeño.
Fase 2. El niño experimenta deseos de modelos objetales, de modelos parentales, para encontrar respuestas empáticas a su afecto doloroso, es decir, las necesidades de apego, contención, modulación y ayuda, pero el cuidador es incapaz de proporcionar respuesta empática. Ante esto, el niño percibe que sus sentimientos reactivos dolorosos no son bienvenidos y resultan lesivos para los cuidadores, por tanto debe secuestrarlos defensivamente, disociarlos para conservar el vínculo que le es necesario para la sobrevivencia. Estos sentimientos dolorosos apartados quedan internalizados y a posterior operan como una fuente de conflicto interno. En terapia, la reexposición de estos sentimientos tienden a movilizar una fuerte energía de resistencia. Para estos autores, el origen o la patogénesis del trauma tiene que ver con experiencias disruptivas o de pérdida, pero que no necesariamente son traumáticas. Sí hay un entorno con capacidad de respuesta. Es decir, cuando hay ausencia de sintonía y respuesta adecuada a las reacciones emocionales, el niño va a percibirlas como insoportables, por tanto, una fuente de estado traumático y psicopatología. Pueden haber muchas experiencias así, no precisamente disruptivas o abusos sexuales ni golpes, sino que falta de sintonía permanente, lo que podría generar trauma acumulativo, como dice Mazzucchelli. Y el trauma acumulativo a menudo proviene de una patología del carácter de los padres. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto que estamos hablando? Que el niño así puede sentirse impulsado a renunciar, a imaginar, a esperar, a desear lo que podría ser posible, puesto que todo ello solo ha aportado una vulnerabilidad insoportable y una tremenda frustración. Puede desarrollar una sensación de fin de mundo, ¿no? Ahí está como el gran arquetipo de la depresión, es decir, un profundo pesimismo, frecuentemente acompañado de temores crónicos y un estilo de vida depresivo. El efecto duradero de los traumas sobre el desarrollo se deriva en el establecimiento permanente de principios invariantes e inexorables que permanecen fuera de la influencia de la autoconciencia reflexiva y las experiencias posteriores. Aquí está el trabajo que explicamos al principio. Aquí se interviene justamente en los efectos duraderos de los estados depresivos a causa de trauma, ¿no? Y aquí es donde se van a intervenir estos principios organizadores que hasta el momento eran invariantes e inexorables y que estaban fuera de la conciencia reflexiva del yo narrativo del paciente. Otra de las consecuencias es que el niño paciente traumatizado puede concluir que sus propias necesidades insatisfechas y de dolor emocionales son expresiones de defectos repugnantes y vergonzosos que deben ser desterrados de su experiencia consciente. El niño paciente termina sintiendo que sus propios estados reactivos son causa de las experiencias traumáticas que lo produjeron y se establecen así los principios organizadores que a menudo llevan la sustitución de la realidad subjetiva propia por la de los cuidadores. Miren qué interesante y qué profundo se puso la cosa. Cualquier experiencia posterior será portadora de una posibilidad real e inminente de experimentar el trauma original, ¿no? Ahí está la actitud defensiva. Importante para reflexionar, la posible retraumatización. Situaciones posteriores van a ser vividas como réplicas, porque los principios organizadores de la experiencia van a operar como un estado tractor, va a convocar, ¿no? Similar a lo que Freud llamaba la compulsión de repetición, en un intento de elaborar el trauma, ¿no? Va a estar convocando situaciones traumáticas e incluso podría precipitar a un terapeuta para que falle de manera traumática, ¿no? Y escenificar y perpetuar las dinámicas relacionales
eh, traumáticas. Por ejemplo, ante la irrupción o una pérdida de un vínculo sostenedor que haya proporcionado un modo alternativo de experiencia organizativa, entran en escena los antiguos principios organizadores. Es decir, ¿cómo se podría dar si yo fui maltratado por una mujer cuidadora que más adelante alguien que me cuidó y me proporcionó un modelo alternativo de experiencia organizativa me vuelva a traicionar o a maltratar? Se vuelve a precipitar eso. Se convoca una especie de estado tractor, por supuesto, inconsciente. Se van a, digamos, a reproducir el trauma en la terapia, eh, y, por supuesto, no se va a entender esta escenificación. No se va a entender que sea una especie de enactment. Y bueno, el niño paciente deberá sobrevivir a la terapia del mismo modo que sobrevivió al trauma relacional temprano. Va a tener que adaptarse al cuidador, eh, y por lo general el terapeuta que no conoce estos enfoques va a tender a culpar el retraimiento esquizoide del paciente, o que es resistente a la terapia o que no cumple, puesto que por lo general todo se fundamenta en el mito de la mente aislada. Y la teoría intersubjetiva que postulan Atwood y Stolow dice que estamos siempre en relación. Por eso, un contexto va a proponer una impronta distinta caso a caso, dependiendo del mapa y la profundidad que pueda tener cada terapeuta. Para ir finalizando, Winnicott y Kohut coinciden en la importancia terapéutica de reconocer y admitir y dar validez a la perspectiva del paciente de la reexperiencia en la relación transferencial en relación al traumatismo original. La reacción ante el fallo actual del terapeuta va a tener sentido en la medida que este fallo actual es, desde el punto de vista del niño, el fallo del entorno original, con la diferencia, por supuesto, que el terapeuta bien capacitado, bien formado, va a reconocer y va a proponer una disponibilidad emocional distinta que va a contrastar con el pasado traumatógeno. Para el paciente gravemente traumatizado, el terapeuta no es la pantalla que sirve para proyectar la estructura interna, sino la continuación directa de una realidad temprana que fue demasiado distante, demasiado rechazante o poco merecedora de confianza. El terapeuta es el antiguo objeto con el que el paciente trata de mantener contacto. En terapia, la transferencia del terapeuta va a ser vivida como el padre secundariamente deseado y receptivo, comprensivo que, a través de su capacidad de respuesta empática, va a sostener y aliviar la reacción emocional dolorosa que ha sido vivida ante la repetición de aquella experiencia de rotura que se había dado en el desarrollo temprano. De este modo, el vínculo terapéutico se restablece y se expande, dando una mayor libertad a la emergencia y el despliegue del desarrollo temprano. El paciente va sintiendo una mayor confianza en sus reacciones emocionales frente a las expectativas de rechazo y decepción. Serán reconocidas, comprendidas y contenidas por el terapeuta. Se pone en marcha la posibilidad de que estos estados afectivos que habían quedado secuestrados por las experiencias primarias empiezan a desplegarse, y gradualmente se van a empezar a integrar y transformar los afectos progresivamente en el trabajo de la psicoterapia. La dinámica terapéutica va a reflejar el trauma relacional y la posibilidad latente de retraumatizar o de mejorar. Aquí, un gráfico muy rudimentario. Yo sé que tendrán claro porque no estudié diseño gráfico, pero bueno, la idea es representar cómo las experiencias traumáticas difíciles que el niño vivió en la infancia hicieron que tuviera que armarse de una fachada defensiva ante tanta desregulación, que Winnicott llama el falso self, como una especie de autosostén que reemplaza el sostén que debería haber sido ejecutado por los cuidadores. Y esta máscara narcisista, este autosostén, esta fachada, este falso self, me va a ir cuidando hasta que llegue
a la situación terapéutica donde a través de un proceso que no es una escala, sino un proceso circular en profundidad, va a ir permitiendo integrar, parándonos entre esas brechas disociadas, desafectadas, para permitir integrar mejor los aspectos vividos, experienciados, pero no elaborados. Las memorias implícitas que guardan la herencia, ¿no? Y guardan el estrés y la desregulación de tantos momentos que no tuvieron regulación afectiva. Todos los principios organizadores que estaban perpetuos, repitiéndose implícitamente, tendrán la oportunidad de transformarse en una experiencia novedosa en el hogar relacional propuesto por el terapeuta. Última frase para cerrar. Si el terapeuta puede mantenerse conectado con la desestabilización propia de un paciente en una experiencia intensa, ambos podrán avanzar hacia la apertura y la autenticidad afectiva. En el cuerpo va a ser el lienzo donde se va a poder plasmar esta impronta. Estas memorias van a aparecer, se van a acomodar, se van a restaurar y a través de una buena experiencia psicodélica con una buena integración es en el cuerpo, en esta memoria que están en el cuerpo, van a poder ser recuperadas y recordadas con posterioridad. Por supuesto, pongo ahí la Guadalupe, ¿no? Que fue una experiencia científicamente imposible de explicar, una experiencia trascendente que queda fijada queda plasmada en una tela, ¿no? A través de una revelación y queda un dato concreto que dura hasta hoy, luego de 600 años de una experiencia trascendente fijada en la materia. Bueno, en síntesis vimos hoy los principios organizadores de la experiencia, las memorias implícitas que se movilizan en los procesos terapéuticos, el yo mínimo, el yo narrativo, las implicancias y la importancia de generar puentes entre el psicoanálisis y la terapia psicodélica y, por supuesto, la importancia del trabajo personal y la capacitación de los psicoanalistas y de los terapeutas psicodélicos. Nos pasamos un poquito, pero bueno, espero que sea de mucha utilidad. Nos vemos en la sesión 5. Dudas y consultas me escriben al correo. Cuídense mucho, un gusto, nos vemos próximamente. Chau, chau.